Bueno. Recording is on. ¿Al 1? Acá no está bien esto. Bien, y acá está el cuestionario. Diagrama, momento de curvatura. Entonces entro y voy a hacer una previsualización. Bien, la primera pregunta me dice, en las tablas, continuación de la tabla flexión 3, esto, continuación de la tabla flexión 3, recuerdan que era la tabla de flexión 3, que era para secciones rectangulares simplemente armadas, con armadura que tome la tracción, y cuando es tabla continuación es cuando las secciones están doblemente armadas, con armadura que toma tracción en la parte de abajo y armadura que toma compresión en la parte de arriba. Entonces dice, para valores de D' sobre D, D' sobre D es la relación de la distancia a la que están los hierros en la parte de arriba dividido la distancia hasta la fibra superior donde están los hierros en la parte de abajo. Entonces dice, para valores mayores que 0,12, los valores de tensión en el acero son menores que 420 megapascales. Este comportamiento es debido a ¿qué? Y hay que seleccionar una. ¿Por qué pasa eso? Porque la tensión en la parte de arriba no está trabajando a 420. O sea, la armadura que está en la parte de arriba. Entonces dice, la armadura superior tiene poco recubrimiento, o sea que el D es muy chico. La sección es de pequeña altura. La armadura superior tiene mucho recubrimiento. Entonces, ¿cuál de estas tres a ustedes les parece que es la correcta? Que tiene mucho recubrimiento, era lo que usted nos había explicado ayer respecto de la distancia, porque era necesario los hierros arriba o no, por eso se iba trabajábamos las 3 primeras columnas de la tabla. Exactamente, o sea, hay que tratar de dar, o sea, recubrimiento hay que darle, pero no hay que darle demasiado recubrimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos ese D' muy grande, lo que pasa es que las deformaciones ahí son menores que 2 por 1000, entonces el acero no llega a estar en fluencia. Entonces, la correcta es esta, ¿sí? La armadura superior tiene mucho recubrimiento, por eso ocurre eso. Profe. Sí. Yo había puesto esa, pero también hacía otra relación con respecto a la B, que dice las secciones de pequeña altura. Yo esa por ahí la relacionaba con que si es de pequeña altura, entonces el D sería más chico y por lo tanto la relación D' sobre D quizás sería más grande. Entonces yo estaba entre esas dos, porque bueno, no sabía si esa última relación estaba bien o mal. A ver, vos decís que es medio como que D' siempre va a ser lo mismo, y si claro, esto es chico, si el D es pequeño, esto va a ser, esa relación va a ser más grande. Claro, pero bueno, sí, no. Puede yo tener una igual porque estaba entre las dos y dije, bueno, voy por la puede otra. tener una lógica, pero no está mal lo que vos decís, puede tener una lógica, pero esta es como la exacta, ¿sí? Está bien. Que la armadura superior tiene mucho recubrimiento, ¿sí? Entonces pasa eso. Bien, vamos a la otra pregunta. Entonces, acá me dice, el diseño de una sección de hormigón trabajando a flexión se realizó adoptando una deformación específica del acero del 5 por 1000. Se obtuvo un ancho, una altura y la armadura. Hasta acá
es todo correcto, ¿sí? Tengo una sección controlada por tracción. Y con eso logré obtener la sección de hormigón y la del acero. Luego se decidió dejar la sección de hormigón con las mismas dimensiones y adoptar una deformación específica del acero del 7,5 por 1000. O sea, aumenté la deformación en el acero, dejando el misma área de hormigón. ¿Cuál va a ser el comportamiento flexional de la sección dejando la armadura constante? O sea, la armadura, a su vez, me queda constante, pero se deforma más. Entonces, el eje neutro va a bajar, o sea, C va a ser mayor. ¿Qué piensan ustedes? No subiría. Porque yo le estoy dando mayor, va a ser más grande mi gráfico de tracción, entonces va a ser más chica el de compresión arriba, entonces subiría el eje neutro. Bien. ¿Todos lo entienden? ¿Todos lo ven a eso? Tengo más deformación abajo y el punto de arriba queda igual, por lo tanto, C va a subir. ¿Lo pueden ver? Bueno. Sí. El eje neutro va a subir, o sea, C va a ser menor. Esta es correcta. ¿Sí? La sección va a resistir un mayor momento flector. ¿Qué dicen ustedes? La vergüenza contestar. Sí, también es verdadera. ¿Y no va a ser menor? Porque yo lo tengo en flexión. No. Menor. Voy a tener menor, claro. O sea, voy a tener menor soportamiento a compresión. Exactamente. El C, al ser menor, ¿sí? El C chica, la profundidad del eje neutro, va a hacer que las tensiones, el esfuerzo C de fuerza sea más chico. Z va a ser más chico, pero va a estar un poquito más grande el brazo elástico. Entonces, esta no podría decir, no la podría contestar con mucha certeza, pero yo diría que el momento no va a ser mayor, va a ser menor, ¿sí? El momento va a ser menor, seguramente va a ser menor. Entonces esta es incorrecta. El brazo elástico va a ser menor. ¿Cómo lo ven? Y si se achica el diagrama de la parte de compresión, va a ser mayor. El brazo elástico va a ser mayor. Claro. La sección va a resistir menor momento flector. ¿Qué dicen ustedes? Que sí. Yo diría que esta va más, ¿no es cierto? Esta casi seguro que es así, que va a resistir menor momento flector. Bien, vamos a la página siguiente. Acá. La menor deformación que puede tomar el acero a tracción según la norma CIRSOC 201 es 4 por 1000 para el diseño de secciones flexionadas. Esto es, según la norma, lo que vimos ayer, podemos llevar a esta deformación el acero. En este caso, dicha sección no va a pertenecer a una zona controlada por tracción. ¿Cómo va a ser el momento nominal
del cálculo. ¿Cómo va a ser? No la entendí bien, profe, yo. O sea, no la llegué a comprender bien el enunciado. Claro. ¿Qué me dice acá? Me dice que para que las secciones estén controladas por tracción, la deformación del acero tiene que ser del 5 por 1000. Pero la normativa me permite que esa deformación sea del 4 por 1000, bajarla un poco. ¿Sí? Entonces, si yo bajo esa deformación, ¿qué va a pasar? Lo que me dice a mí es el momento nominal del cálculo. ¿Cómo va a ser? Bueno, analicemos un poquito. El momento nominal es igual al momento último dividido phi, ¿no es cierto? Eso por la inecuación que tenemos nosotros que decimos que el momento de diseño tiene que ser mayor o igual al momento último. Entonces, el momento nominal queda igual al momento último dividido phi. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. ¿O necesitan mirar un poquito? Esperen que les voy a mostrar acá. ¿Ustedes están viendo esto? Sí. Bueno, miren de acá. ¿Ven? Nosotros partimos de esta fórmula. Entonces, el momento nominal va a ser igual al momento último dividido phi. ¿Qué pasa? Si nosotros tomamos una deformación del 5 por 1000, ese phi va a ser igual a 0,9, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros tomamos una deformación menor que el 5 por 1000, ese phi, fíjense, va a ser un valor menor que 0,9. Entonces, al ser un valor menor que 0,9, el momento nominal va a quedar como mayor. Va a quedar mayor, ¿no es cierto? Porque en vez de dividir por 0,9, voy a dividir por ahí por 0,8. Entonces, el momento nominal va a quedar más grande. Entonces, lo que me dice acá es, el momento nominal va a ser menor que cuando el acero trabaje a la deformación de 5 por 1000 o más. No. ¿Va a ser igual? No. ¿Va a ser mayor? Sí. Va a ser mayor. ¿Y qué es lo negativo de esto, que sea mayor el momento nominal? Si el momento nominal es mayor, después voy a tener que poner mayor cantidad de armadura. Entonces, lo que estoy haciendo acá, cuando hago este diseño, es que estoy haciendo una sección que va a romper sin tanto aviso como rompería una sección que trabaje a deformaciones del acero más grandes, del 5 por 1000. ¿Sí? Le estoy poniendo mayor cantidad, voy a tener que poner mayor cantidad de acero. ¿Lo entienden a eso? Sí, profe. Yo ahí, profe, Sí. también había hecho otra relación, que si podés ir a las diapositivas, a una en la que aparezca la sección transversal y el diagrama de compresión, de tracción, el brazo de palanca, ¿Esto? uno de todos los que hay, claro, ese, por ejemplo. Yo lo que había dicho era que si por ahí la deformación en el acero disminuía, el eje neutro baja. Sí, perfecto. El área que se comprime sería mayor, por así Más decirlo. grande, sí. El brazo de palanca quizás Menor. disminuiría. Un poquito, sí. Claro. Y yo había relacionado el momento nominal que era igual a Z por T o Z por
por C, creo que eran las dos opciones. Sí, sí. Y entonces, yo con todo eso dije que, bueno, si Z disminuía, quizás entonces el momento nominal también iba a disminuir. Pero bueno, no fue así. Yo Claro. hice exactamente la misma Claro, ¿saben por qué? deducción Sí. que él. Por eso después vi que no lo había entendido. No. Está lo que ustedes están diciendo no está mal, no está mal ese razonamiento que ustedes están haciendo. Es todo correcto. Lo que pasa que viéndolo como el equilibrio, todo lo que ustedes pensaron es totalmente correcto. Pero acá lo que pasa es que hay una reformulación del phi. Ya el MN tiene un valor mayor por el phi, no por esto que están diciendo. Después va a pasar esto que ustedes dicen, que al ser mayor el MN va a bajar, o sea, va a pasar todo lo que ustedes dijeron, va a bajar el eje neutro y todo eso es correcto. Pero le falta, claro, justamente el análisis por ahí lo tendrían que haber empezado desde el otro lado, desde el lado del valor de phi. ¿Sí? Pero claro, no. Sí, después cuando vi la respuesta, miré esa otra opción y dije, bueno, era por Claro, eso. Pero al principio lo vi. Claro, y por eso nosotros en Hormigón siempre decimos que trabajar con una sección de este tipo, con una sección del 4 por 1000, está bien. Fíjense que lo que dijeron ustedes es exacto. ¿Por qué? Porque esta C va a bajar un poquito más que este valor, más del 37%, capaz que llegamos a un 40, 45%. Y todo es correcto lo que dijeron, pero el tema es que nosotros a esta sección, a este diseño, lo llamamos antieconómico. ¿Por qué? Porque requiere de mayor cantidad de armadura, ¿sí? Porque al bajar C, después nosotros vamos a tener que poner más cantidad de armadura para equilibrar esa C con el T. Por eso es que para soportar ese momento, antes de seguir bajando el eje neutro, lo que hacemos nosotros es directamente decir, no, trabajamos siempre con esta deformación y le ponemos armadura para que tome la compresión. Como esta cabeza de compresión no alcanza para tomar ese momento más grande que el MN que tenemos que tomar, directamente dejamos así y esta cabeza la agrandamos poniendo armadura, no bajando el eje. El eje lo bajamos hasta acá, hasta el 5 por 1000. ¿Sí? Perfecto, profe, está bien. muchas gracias. Me encanta que hayan pensado, que hayan pensado así. Y está re bueno. Esa era la idea. Bueno. Acá tenemos una gráfica que corresponde a un diagrama de coordenadas cartesianas donde en el eje de las abscisas está representado phi, el radio de giro, y en el eje de las ordenadas el momento flector. Del ensayo de una viga de 20 centímetros de base por 60 de altura y con una armadura una armadura AC que es igual a 4 hierros phi del 16, obtengo este diagrama, ¿sí? Donde acá llego al estado 2, ¿sí? Hasta acá estoy sin fisurar, acá empieza a fisurar, acá estoy con las cargas de servicio, acá fluye el acero y acá rompe la sección. Entonces, ¿qué me dice esto? Si se deja la sección de hormigón igual, la sección de hormigón, 20 por 60. Y aumento la armadura. En vez de poner 4 hierros del 16, pongo más. Más armadura acá. ¿Cuál sería la gráfica? Entonces, pensamos un poquito. Si yo aumento la armadura, y tengo la misma sección de hormigón, pero al aumentar la armadura voy a poder tener más tracción. Si tengo más tracción, voy a tener
más compresión, voy a tener mayor momento. Ya de entrada tengo que pensar que voy a buscar algo que tenga más momento. A ver, vamos a mirar. Esta tiene más momento. Puede ser. Esta también. Puede ser. Y esta también. O sea que del análisis que hice no llego a ninguna conclusión. Ahora bien, ¿qué otra conclusión puedo sacar? Ahora tengo que pensar, si agrego más armadura, ¿va a deformarse más cuando rompa? ¿Va a deformarse menos o se va a deformar igual? Y ahí, ¿qué sería lo que tengo que pensar? ¿Ustedes recuerdan lo que hicieron en la práctica cuando ustedes tenían una sección y tenían poca armadura? Entonces esto se deformaba hasta un punto. Pero después, cuando tenían la misma sección y mucha más armadura, ¿qué pasaba? ¿Se deformaba más o no? ¿Recuerdan eso? El hecho de que yo tenga más acero, ¿no hace a que yo soporte más deformación antes de la rotura? El hecho que yo tenga más acero quiere decir que voy a poder tener más acero, más área de acero, trabajando a la tensión de rotura, a la tensión 420, va a hacer que el T sea más grande. ¿Sí? T va a ser más grande. Entonces, si T es más grande, para equilibrar ese T más grande, sé cómo va a ser. Más chico el radio de curvatura. Exactamente. Más chico, se va a deformar menos. La sección, a mayor cantidad de armadura, va a ser menos dúctil. Entonces, esto no lo tengo que considerar porque no se va a deformar más, sino que se va a deformar menos. Este es el correcto. Y no, este no, porque no es que va a quedar igual. Al yo tener más cantidad de armadura, voy a tomar más momento. Voy a tomar más momento. El C tiene que ser más grande. Para que el C sea más grande, voy a tener que bajar el eje neutro, y al bajar el eje neutro, ¿sí? Va a ocurrir que, bueno, mi sección va a ser menos dúctil. Estoy acá, voy a tener menores deformaciones y una rotura con menos aviso. ¿Van entendiendo, chicos? ¿Van resonando así? Sí, vamos con esta. Entonces, tengo exactamente lo mismo, pero ahora, en vez de aumentar la armadura, disminuyo la armadura. Si disminuyo la armadura, ¿sí? Voy a tener menos T. Entonces, ya voy a saber, ven, que ya voy a tomar menos momento, ¿sí? Tengo menos posibilidades de tomar momento. Ahora bien, disminuyo la armadura, ¿no es cierto? Tengo menos T. Si tengo menos T, necesito menos C para equilibrarlo. Si necesito menos C, el eje neutro me va a subir. Si sube el eje neutro, tengo más deformaciones. ¿Lo ven así? Este es exactamente al revés que el otro. Este sería el adecuado. Todo mirándolo, ¿ven? Por acá. Yo antes tenía, supónganse, esta armadura y esta configuración,
le quito 2 hierros, tengo menos armadura. Si tengo menos armadura, voy a tener menos T. T tiene que ser igual a C. Entonces, tengo menos T, tengo menos C. Si tengo menos C, ¿qué quiere decir? Para tener menos C, tengo que subir esto. Cuando suba el eje, ¿sí? Este punto es fijo. Entonces, fíjense, ¿qué va a pasar? Se me va a deformar más el acero abajo, entonces la pieza va a ser más dúctil. Esta es la correcta. Vamos a la otra. ¿Qué le pasa acá? Miren acá, tengo la misma pieza y acá aumento la altura de hormigón, pero dejo la sección igual. ¿Sí? Solo aumento la altura de hormigón. Bien, ¿qué va a pasar? Aumenta la altura, entonces, ¿va a tomar más momento o va a tomar menos momento? ¿Qué les pareció? Va a tomar más momento. Entonces, ¿ven? Todas toman más momento. Claro, está bien. Sí, porque aumenta la altura. Ahora bien, aumenta la altura, va a tomar más momento. Yo dejo la cantidad de hierros ahí fija. Entonces, si yo dejo la cantidad de hierro fija, ¿sí? El T que voy a tomar va a ser igual o más grande que antes. Fíjense la tracción de qué depende. Depende del acero y de la tensión. Entonces, el TS, ¿cómo va a ser? Igual. Sí, igual. Exacto. El T va a ser igual. Y el C va a ser igual también. O sea, T va a ser igual que el C. Pero, ¿qué va a pasar? Como mi sección es más grande, tiene más altura, cuando yo vaya a trazar este esquema, ¿se ¿sí? achican los épsilon, los E? Claro, el C se va, o sea, el eje este va a subir. ¿Se dan cuenta? Qué lástima que no les puedo hacer un dibujito, pero a ver si, esperen, que presento esto, a ver si puedo dibujar acá. No. ¿Sí? Yo ahora voy a tener, suponga, yo ahora voy a tener una altura, supóngase que va a ser esta, mi sección ahora, ¿no es cierto? Y esto va a quedar igual, ¿sí? Esta va a quedar igual. Y este punto también va a quedar igual, ¿no es cierto? Porque yo no cambié en nada el acero. Pero miren lo que pasa. Cuando yo voy a juntar, bueno, me va a subir el eje neutro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al yo al yo dejar, perdón, al agregar solo altura, me va a tomar más momento, pero al no tocar la armadura, la deformación va a ser más grande. ¿Sí? ¿Ven? Tengo esta posibilidad o esta. Va a tomar. Profe, no estás compartiendo pantalla. Perdón. Capaz que dejaste de... Cuando sacaste las diapositivas, dejaste de compartir. Ahí sí.
Ahora sí. Bueno, esperen que... Acá está. Entonces, agrando mi sección, dejo la armadura tal cual está. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a tomar más momento, ¿sí? Y al tener en comparación menos cantidad de armadura, voy a tener más deformaciones, ¿sí? Entonces, de estas tres posibilidades, la correcta sería la primera. Y en la pantalla siguiente pasa al revés. O sea, dejo la misma cantidad de armadura, pero ahora disminuyo la altura. Voy a tomar menos momento, ¿sí? Voy a tomar un momento más chico y se va a deformar menos. Y ahora, claro, se va a deformar menos. Entonces, la correcta, ¿sí? Sería esta. Entonces, vamos a terminar el intento. Y acá, enviar todo terminado. Confirmar. Y bueno. ¿Sí? Entonces, esas serían por ahí las respuestas correctas. Es como ayuda para pensar, esto van a tener un tiempo, van a hacer práctica, estas ideas se les van a ir afirmando, pero está bueno ir empezando a verlas, ir empezando a pensar en ellas. Bueno, entonces, pero vamos... ¿el parcial cómo es? ¿Cómo? ¿El parcial cómo es? ¿Nos da 2 horas y lo tenemos que resolver así? ¿O? No, el parcial... los parciales, pero por ahí no sé si ahora no podremos ir a tomar allá. Tendría que hablar con Mari, ¿no? Con María Peralta. No, la verdad que hace rato que no estoy hablando porque yo siempre, o sea, nosotros trabajamos juntas en el primer cuatrimestre y ahora y el otro día me llegó un correo diciéndome que se ampliaban las actividades que se podían desarrollar en la facultad y que iba a llamar a María Inés Montanaro para preguntarle a ver qué se podía hacer y quizás se pueda llegar a tomar parcial. Si se pudiera llegar a tomar parcial, me gustaría que sea presencial, porque ¿saben lo que pasa cuando es así, es un parcial de este tipo? Como que hay, no sé, lo veo que es más sencillo tomarlo en forma presencial, porque veo que, no sé, cuesta preparar el cuestionario para tomar lo que uno quiere y muchas veces cuando ustedes me decían cómo habían hecho los análisis de las respuestas esas, no me parecía que estuvieran mal y sin embargo la pregunta le hubiera ido mal. ¿Sí? Por ahí lo veo medio injusto a esto. Me parece que es mejor si pudiéramos ir a la facultad. Tengo que ver y después ni bien sepa les voy a avisar. Si se puede tomar a la facultad me gustaría. ¿Qué es? ¿Teórico-práctico? No, es práctico. Es práctico. Perfecto. Incluso si se pudiera tomar presencial, no sé. Y otra consulta más. ¿Pudo haber...? Sí. Sí, siga. No, ¿pudo qué? Siga tranquila, no, perdón que la corté. No, se había podido averiguar sobre los CIRSOC. No averigué. Le corté a la mitad lo que estaba diciendo, perdón. No, es que estoy recortada, yo no he hablado más, parece que estoy como peleada con mis compañeros, ¿saben qué? Se nos está poniendo, o sea, se me hace difícil comunicarme, no nos estamos comunicando, si tengo que hablar, me voy a poner como objetivo, porque tengo muchas preguntas para hacer, necesito saber, tengo que hablar con ellos. No he hablado de eso y también tengo otras cositas. Esta semana me voy a poner las pilas y me voy a comunicar para hacer todas esas preguntas. Y después se las voy a contestar.
Sí, estaría bueno, por ahí sí. No sé si será posible comprar cirsos en este momento, no tengo idea. De todos modos, algo que les quiero decir, en la biblioteca de la facultad posee cirsos para sacar, si ustedes los necesitan para estudiar, si les gusta estudiar con libro. Tienen, y bueno, está bueno eso. Bien, entonces, vamos a la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a ver la sección que nos está faltando, que es la sección T, que como ustedes ven acá, nosotros veníamos trabajando con vigas de sección rectangular y hoy vamos a trabajar con vigas de sección T, que pueden ser con 2 alas o vigas con una ala que se llaman generalmente vigas L. Y hasta la clase pasada trabajamos con vigas rectangulares. ¿Siempre las vigas son vigas T? No, no siempre. Para que sean vigas T, tiene que a la viga rectangular llegar a ella el apoyo de una losa, como es en este caso. ¿Ven? Yo acá tengo esta losa que está marcada acá, ¿sí? En esta gráfica. ¿Ustedes ven esto? Espera. Yo tengo esta losa, ¿sí? Y esta losa descarga en esta dirección, como usted está marcada acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mitad, ay, qué mal que marqué esto, que la mitad de la carga de esta losa va a ir a parar acá y esta otra mitad va a ir a parar a esta viga. Entonces, cuando las vigas, ¿sí?, reciben una losa que descarga en ellas, nosotros podemos tomar una parte de esa losa para que trabaje en conjunto con la viga y que absorba la flexión. Si no, no. O sea, por ejemplo, ¿cuál sería el caso? A ver. El caso sería así. Si yo acá, en este esquema, tengo una viga que va, supónganse, una viga de cierre que va de acá a acá, no sé si pueden llegar a interpretar, pero bueno, ¿se dan cuenta? Yo estaría cerrando esta losa por acá y tendría otra viga de cierre que va de acá a acá, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Estas vigas, que si yo las corto así, ¿cómo tendrían la sección? Y sería, yo también la podría ver así, ¿se dan cuenta? Porque estaría llegando esta losa a ellas, sería así. Pero esta losa no está descargando en esta dirección, solo descarga en esta. Entonces, esta viga es una viga rectangular, que es la viga que hemos visto nosotros hasta este momento. Para que sea viga T, tiene que la losa descargar sobre ella, como pasa con esta viga y como pasa con esta viga. Esa es la condición, que la losa descargue sobre la viga. ¿Entienden eso? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y si no, Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, ahora, mirando este dibujito, creo que vamos a entender algo. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una viga que es rectangular, ¿no es cierto?, y sobre ella descansa una losa, cuando yo cargue la losa esa, la viga va a estar sometida a una flexión y va a tener una deformación como muestra acá, ¿no es cierto? Primero va a estar de esta forma,
sin deformarse y luego se va a deformar y va a pasar a ser así. Esto es entendible, ¿no es cierto? Cuando cargo la losa, se va a descargar en la viga y la viga se va a deformar. Ahora bien, esta losa, ¿sí? Acá tengo la viga, ¿ven? Acá tengo la viga. Y acá tengo la losa. Y acá tengo la otra losa. ¿Qué pasa? Cuando está en contacto acá, cuando está en contacto la viga con la losa y la losa va a tener la misma deformación, que es lo que vemos acá. ¿Ven? Por ejemplo, la viga bajó este cachito en esta sección y la losa que está pegada a ella bajó este cachito. ¿Se dan cuenta? Bajan lo mismo porque es la fibra pegada. Ahora bien, ¿qué pasa? La losa tiene una determinada longitud. ¿Y qué va a hacer? Y bueno, y después la losa no va a bajar toda, se va a ir haciendo esto, ¿se dan cuenta? Se va a ir deformando así. Primero va a acompañar a la viga, pero a medida que se vaya alejando de la viga, la losa va a ir deformándose menos hasta no deformarse. Lo mismo va a pasar con el otro lado. Y esa deformación no solo se va a ver acá en lo que sería el plano vertical, sino que también se va a ver en el plano horizontal, en la planta de la viga, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Este es un corte, esto sería la planta y esto sería un corte vertical. Este es un corte longitudinal y este es un corte vertical. Entonces, acá la viga, ven, se corre de acá hasta acá, que sería este corrimiento, y la losa también acompaña ese corrimiento. Pero claro, la losa es muy grande, llega un momento que deja de formarse así. ¿Ustedes pueden entender este gráfico? Profe, Sí. yo ahí igual no entiendo tipo a partir de qué punto ya deja de formarse la losa. Por ahora, digamos que a partir de un punto alejado de la viga, o sea, que en el contacto con la viga, eso después te lo voy a decir en la cosa que viene, un poquito más atrás, pero ahora digamos que, y si querés más o menos yo te digo ahora, 1 metro, ¿sí? 80 centímetros, hasta ahí va a acompañar, pero después la viga va a seguir sin estar deformada. Perdón, la losa, va a retomar. ¿Vamos? ¿Y pueden entender esto? ¿Entienden, Sí. ¿Entienden este dibujo? Bien. Sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? La viga se va a deformar, ¿no es cierto? Y la viga va a traer a la losa a que sufra esa deformación. ¿Por qué digo esto? Que la viga es la que trae a la losa y no la losa a la viga. La viga tiene mayor inercia, entonces la viga va a hacer que la losa la acompañe en esa deformación. Entonces, fíjense, la viga va a generar en la losa estos esfuerzos, ¿no es cierto? Va a decir, vení conmigo, y en la deformación se va a producir estos esfuerzos donde acá en el contacto viga-losa voy a tener estos esfuerzos cortantes, ¿sí? O esfuerzos de resbalamiento. Pero a su vez la losa va a generar en la viga, la losa va a decir, no, yo me quiero quedar ahí, y también va a generar los mismos esfuerzos, pero en sentido contrario en la viga. Esto es lo que la viga le hace a la losa y esto es lo que la losa le hace a la viga. La losa quiere que la viga vuelva a su lugar y la viga quiere llevar a la losa a deformarse. Bien, este esfuerzo, que ni nos interesa saber qué valor tiene, pero es lo que va a permitir
que la sección deje de trabajar como sección rectangular y comience a trabajar como sección T. Y ahora miremos esto. Yo antes, ¿se acuerdan? Tenía mi viga rectangular y esta viga rectangular, cuando estaba sometida a un momento flector, trabajaba con esfuerzos de tracción en la parte de abajo y esfuerzos de compresión que tenían esta forma en la parte de arriba, que como eran muy difíciles de evaluarlo, después los poníamos en este diagrama, que era un diagrama sintético. Ahora, debido a esa unión que se produce entre la viga y la losa, ese esfuerzo, esa posibilidad de que se pasen los esfuerzos, ¿sí? La losa empieza a tomar compresión. O sea, esto, ¿sí? Que sería esto acá, también lo empieza a tomar la losa. ¿Está? Ahora bien, si ustedes miran este diagrama, que está muy bueno, este diagrama es variable, ¿sí? No es constante, no es como este que es constante. ¿Ven? Este es constante, en la parte rectangular es constante. Pero, sin embargo, en la parte de la losa, este diagrama empieza a variar, empieza a ser cada vez menor. ¿Y por qué este diagrama empieza a ser cada vez menor? ¿Se dan cuenta ustedes la forma que tiene? Esto es, primero acá es esta curva que tengo acá, pero también hay una curva en esta otra dirección, que es esta curva que aparece acá. Esto sería como el diagrama llevado hacia arriba, donde en las puntas estas tengo menores esfuerzos y acá, ven, acá poquito esfuerzo y acá esfuerzos muchísimo más grandes. Este sería esto y este chiquito y estos chiquitos serían los que veo acá. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no es constante el esfuerzo? Y no es constante por esto que estamos acabando de ver acá, que acá tengo mucha deformación y a medida que me voy alejando de la viga, esa deformación es menor. Como es menor la deformación, también son menores las tensiones. Entonces, para los que hoy me preguntan, hoy el alumno que me preguntó, pero eso ¿hasta cuándo es? Es en una parte cercana a la viga. O sea, estas tensiones de compresión van a aparecer en la losa en una parte cercana a la viga. ¿Van entendiendo hasta acá? Chicos, ¿entienden, ¿entienden esta variación? ¿Por qué se produce esta variación de tensiones? ¿Por qué no es todo máximo? Sí. Esta variación de tensiones se produce porque acá se produce esta variación de deformaciones. ¿Está? Acá está bastante clara esta variación de deformaciones. Entonces, ahora bien, nosotros hoy dijimos que era, y bueno, hasta acá que ya estas tensiones son despreciables y se deja, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Nosotros dijimos que esto era muy difícil de evaluar por la forma, entonces lo llevábamos a esto. Y ahora yo digo, ¿qué les parece a ustedes? ¿Esto será fácil de evaluar? No. También es complicado hacer la integral de esta curva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No, trabajamos con tensiones que son uniformes. Entonces, nuestras tensiones van a ser estas que están acá, ¿sí? Y estas las despreciamos. Y fíjense que acá aumentamos un poquito y acá despreciamos un poco. Entonces, vamos a trabajar con tensiones uniformes, como lo veníamos haciendo acá, nada más que estas tensiones uniformes no solo van a estar en la viga, sino que también van a tomar a la losa. Ahora bien, ¿y
Y ahora contesto la pregunta, ¿y cuál es este ancho? ¿Cuál es este ancho B que se lo llama ancho colaborante? Bueno, esos anchos están muy bien descritos en la bibliografía, ¿sí? Pero también están muy bien descritos en los reglamentos. Y nosotros, como nos tenemos que basar en los reglamentos, yo ahora les voy a mostrar acá, en el capítulo 8, que trata todo lo que es vigas T, aparece cuáles son esos anchos. Y después no los vamos a leer de acá, los tengo un poquito más adelante y los vamos a leer, pero en el 8.10 estaba. O si quieren los leemos de acá. Bueno, en el 8.10, ven, aparece sistemas de vigas T. Entonces, lo que dice acá es que en la construcción las alas y el alma se deben construir monolíticamente. Las alas sería la losa y el alma, lo que sería la viga, todo eso hay que hormigonarlo junto. El ancho de la losa B, que se considera efectivo como ala de la viga T, debe ser igual o menor que un cuarto de la luz de la viga. ¿Sí? Que un cuarto de la luz de la viga. ¿Y la armadura la tengo que armar con la losa o con la viga? ¿O todo junto se arma? No. La losa se calcula por un lado y la viga se va a calcular por otro, pero con un ancho colaborante, o sea, que... Perfecto, con el ala, con las alas. Claro, ¿qué pasa acá? Miren, para que esto es importante, ¿qué pasa acá? Con esto, fíjense que antes tenía un cachito acá de cabeza de compresión y ahora miren todo lo que tengo. Aumenta muchísimo la cabeza de compresión. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y que al aumentar la cabeza de compresión tengo muchísima posibilidad de tomar mucho más momento. ¿Lo ven? Esa es la ventaja que tiene una viga T. Puedo llegar a tomar muchísimo más momento. Bien, entonces, bueno, como les estaba mostrando, que el ancho B tiene que ser igual o menor que un cuarto de la luz de la viga. A ver, yo les voy a sacar una calculadora y les voy a hacer unas cuentas. Supónganse, una luz de viga común, ¿no es cierto?, puede llegar a ser 5 metros. Entonces, si la luz es 5 metros, 5 dividido 4, 1,25. ¿Qué quiere decir esto? Que de acá a acá, para una viga que mida 5 metros, va a ser 1,25 de ancho colaborante. Pero, si nosotros seguimos mirando, miren que dice otras cositas. Dice que el ancho efectivo del ala a cada lado del alma, ¿qué es eso? Ancho efectivo del ala a cada lado del alma. Es de acá a acá, lo que acá se llama VM2 y VM1. Ese es el ancho efectivo del ala a cada lado del alma. Entonces, dice que debe ser 8 veces menor que 8 veces el espesor de losa. ¿Sí? Yo voy a tener una altura de losa, la multiplico por 8 y tengo que ver cuánto vale eso. Y también menor que la mitad de la distancia libre del alma de las vigas adyacentes. ¿Qué es eso? Mitad de la distancia libre del alma de las vigas adyacentes. Esta viga es una viga adyacente con esta. Y la luz de la losa, espere, que voy a
ponerme acá. La luz de la losa sería desde el eje este, ¿sí? El eje de esta viga, vamos a suponer que está por acá, hasta el eje de esta viga. Entonces, la mitad de la luz es la mitad, ¿no? De acá a acá. Partido al medio, esto sería. Que es lógico, no puedo tener más luz que más ancho colaborante que la mitad de esa losa. Entonces, yo lo que tengo que hacer es sacar las tres, o sea, sacar primero esta medida, después tengo que sacar esta y verificar cuál es más chica. De las tres, el ancho colaborante es el más pequeño. Y si las vigas es en viga L, acá lo que me da es cuánto debe ser el ancho sobresaliente efectivo del ala. Directamente, ¿sí? Me da este valor. Me da el valor. Ah, no, espera. No, en esta no era acá. Me da este valor. De acá, ¿sí? ¿Se dan cuenta? De acá a acá. Esto me da. Y a ese ancho yo le tengo que sumar el ancho de la viga rectangular para tener el ancho B total. Entonces, vuelvo acá. Y ese ancho, fíjense que tiene que ser 1/12 de la luz de la viga, menor que 6 veces el espesor de la losa y menor que la mitad de la distancia libre de las almas de las vigas adyacentes. Entonces, yo hago todo. ¿Este también era distancia libre? Ah, sí, distancia libre, no era. Yo hago los 3 valores y de los 3 elijo el más chico. Y esa es la forma de determinar los anchos colaborantes, de acuerdo al reglamento. Entonces, el ancho lo determino por reglamento. Y acá, en esta gráfica, veo cómo es el comportamiento a flexión que tengo que esperar en una viga así, en una viga T. Esta viga justamente es una viga T aislada, ¿no? No le sigue losa para allá ni para acá. Puede ser que se dé esta situación también. Una viga a la que llegan 2 voladizos. Fíjense, en la parte del medio, ¿sí? Donde el momento es positivo, ¿qué voy a tener? Voy a tener tracción en la parte de abajo y en la parte de arriba compresión, ¿ven? Con todo un ancho colaborante a compresión. Ahora bien, en esta misma parte puedo tener esto, o sea, tracción abajo y el valor de C bajar más allá de la losa. Entonces, acá se me arma como que la cabeza de compresión tiene una forma de T. En cambio, acá la cabeza de compresión tiene una forma rectangular. Estas son las dos posibilidades que puedo tener cuando el momento es positivo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el momento es negativo con esta viga T? Cuando el momento es negativo, la tracción va a estar en la parte de arriba y la cabeza de compresión va a estar en la parte de abajo. Por lo tanto, en esta sección, esta viga, ¿qué comportamiento va a tener? ¿Va a tener un comportamiento de viga T o va a tener un comportamiento de viga rectangular?
rectangular, profe, porque yo no estoy usando Claro. las alas, o sea, no está soportando nada el ala. O las alas. Exactamente. Entonces, las vigas T con momentos negativos trabajan como vigas rectangulares y con momentos positivos pueden trabajar con toda una zona comprimida adentro de la losa o incluso pueden salirse y el eje neutro aparecer fuera de la losa cortando a la viga. De estos dos, ¿cuál es el que siempre se le va a presentar? Siempre, este. Siempre el eje neutro va a cortar a la losa. Miren, en la práctica ustedes van a hacer un ejercicio que es este, de estos, ¿sí? O sea, van a hacer muchos de estos, pero van a hacer uno de estos. Este ejercicio, después, cuando veamos corte, se van a dar cuenta que es una viga que no podría existir al corte. O sea, generalmente las vigas siempre van a tener, se van a comportar con el eje neutro de adentro de la losa. Bien, entonces, un poco acá está todo detallado lo de los anchos colaborantes que recién lo acabamos de ver en el reglamento, en el capítulo 8. Y ahora vamos a mirar cómo funcionan las deformaciones, cómo funcionan las tensiones en estas vigas placas, que se llaman vigas placas o vigas T. Bien, claro, ¿qué pasa? Ahora la cabeza de compresión va a tener un ancho igual al ancho colaborante, ¿no es cierto? Y la deformación en estado último va a ser del 3 por 1000. El acero se va a deformar y la deformación en flexión mínima que tiene que tener el acero va a ser del 5 por 1000, de ahí para arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Bien, voy a tener esto, voy a tener un eje neutro, voy a tener un eje neutro ficticio que va a ser un poquito más chico que el eje neutro. Recuerden que este beta es 0,85. Me va a quedar unas tensiones de compresión, ¿sí? Y las tensiones de tracción que las va a tomar el acero. ¿Qué pasa? Este par tiene que ser capaz de equilibrar a el momento, ¿sí? El momento ficticio, el momento equivalente, se me había ido la palabra equivalente, el momento equivalente nominal y un esfuerzo N. En el caso que exista esfuerzo N, puede ser que no exista, pero este es un caso general. Ahora bien, si estamos con el caso que el eje neutro caiga abajo, ¿por qué? Y porque tengo esta deformación acá y este momento tiene que ser muy grande para necesitar mucho C, entonces baja y empieza a aparecer acá. ¿Qué va a pasar? Bueno, acá la tracción va a estar tomada por el acero y la compresión va a estar tomada ¿por quién? Por la cabeza de compresión, que va a estar formada por este rectángulo, ¿sí? Que va a tener, esto está medio mal dibujado, pero que va a tener, va a ser igual a C del alma, lo que se llama C del alma, el baricentro donde va a estar, y acá en la mitad de esto, que sería bueno, en la mitad, supongo, si esto es A, en la mitad del A sería, porque o sea, esto está representando a C. Entonces, en la mitad del A estaría el esfuerzo del ala. Del alma, perdón. Y la C que me va a dar el ala, ¿cuál va a ser? Y va a ser
una que esté ubicada, que va a ser esta área más esta área y que va a estar ubicada a la mitad de la losa. Entonces, por eso es que acá aparece para la del alma D menos A sobre 2 y para la del ala D menos HF, que HF es altura de la losa, dividido 2. Entonces, ahí voy a lograr el equilibrio de la sección. Bueno, acá un poco está presentado qué es lo que podemos llegar, qué es lo que nos puede llegar a ocurrir. Siempre nos va a ocurrir esto. El caso 1, el eje neutro, ¿sí? El valor de C es menor que la altura de la losa, entonces nuestra cabeza de compresión es rectangular. El ancho B, ¿se acuerdan que una de las condiciones era que tenía que ser de acá a acá como máximo 8 veces el ancho de losa? Entonces por eso está puesto así, pero recuerden que también hay que verificar que sea ese ancho menor que sea menor, bien digo, que 1/4 de la luz de la viga. Todo hay que verificar. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo este momento con este N que lo voy a tener que equilibrar ¿con quién? Y con el momento interno que va a estar dado por la tracción provista por el acero y por la cabeza de compresión. Bien, ahora, la cabeza de compresión, ¿qué valor va a tener? La cabeza de compresión, ¿sí? Esta C, este valor de C, a ver si me ayuda. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la tensión. La tensión es 0,85 de F'C. Multiplicado por ¿quién? Por A. A que va a ser beta 1 por C. Y multiplicado por ¿quién? Por B. ¿Y B a qué va a ser igual? Va a ser igual a todo esto. O sea, que nosotros acá, a los efectos de lo que sería el cálculo a flexión, estamos considerando como si esto fuese una sección rectangular, pero el ancho, en vez de ser el ancho BW, el ancho del alma, es como que la sección es toda esta a los efectos del cálculo. ¿Y por qué? Porque nosotros siempre hemos dicho que como hipótesis no nos importa si el hormigón, las tensiones de tracción que pueda llegar a tomar el hormigón, estas son despreciables. Lo único que nos importa son las tensiones de compresión que toma el hormigón. Así que en este caso particular, esta viga que tiene esta forma, a los efectos del cálculo sería una viga que tiene este ancho ahora, ¿sí? El ancho colaborante pasa a ser el ancho. ¿Estamos con esto? ¿Entienden esta parte? Y lo importante que es que si realmente tenemos la colaboración de las losas, utilizarlas y armar vigas T en vez de vigas rectangulares, porque fíjense que si nosotros teníamos las losas y no teníamos en cuenta, no la hubiéramos tenido en cuenta en la colaboración a la flexión, nuestra viga hubiese sido esta, solo esta, y el ancho, ¿sí?, hubiera sido este. En cambio, ahora nuestro ancho es todo este, mucho más grande, por lo tanto, este valor de C puede ser muchísimo más grande. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Ahora bien, el tema es qué pasa cuando el eje neutro
es más grande que la altura de la losa, que sería este caso. Entonces, cuando el eje neutro es más grande que la altura de la losa, para realizar el equilibrio, en este caso la sección va a estar sometida a una flexotracción. Entonces aparece el momento equivalente, que va a ser el momento nominal menos el esfuerzo de tracción por la distancia desde el baricentro de la sección hasta donde está hasta el baricentro de la armadura. Y el esfuerzo aplicado en el baricentro de la sección armada. Entonces, vamos a tener que las deformaciones van a ser que esto no necesariamente tiene este valor, que tiene que tener este valor o puede ser más grande aún la deformación. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Voy a tener que las tracciones van a estar tomadas por el acero. Y acá, este dibujo está muchísimo mejor hecho. Voy a tener un esfuerzo de compresión que me lo va a estar dando esta cabeza de compresión formada por el rectángulo y otro esfuerzo de compresión que va a estar dado por la compresión que tomen la losa, ¿sí? La losa empieza a tomar compresión y se la hace trabajar en la sección de la viga. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es, como hice antes, el equilibrio de armar los equilibrios, ¿no es cierto? Para eso, ¿qué voy a decir? N igual a 0. Entonces, fíjense, este esfuerzo normal de tracción va a ser igual a ¿quién? A la tracción que va a producir el acero menos C del alma y C del ala. ¿Está? Que sería esto. Cuando miro el equilibrio de momentos, también igual a 0, voy a decir que este momento va a ser igual a este C por esta distancia y este C más este C por esta distancia, que eso es lo que aparece acá. Entonces, acá fíjense que en vez de A, que sería este valor, pongo B1 por C. Después, la deformación, otro planteo que hago, la deformación en el hormigón es del 3 por 1000, la deformación en el acero va a ser igual a este ángulo por ¿quién? Por esta distancia que es D menos C. Ahora bien, yo digo que la tracción va a ser el área de acero por la tensión de trabajo de ese acero. Con respecto a la compresión, tengo dos compresiones. Empiezo por la del alma, ¿sí? Por esta. ¿Y a qué va a ser igual? Y a 0,85 de F'C, o sea, la tensión, por el ancho, este ancho, por A, que sería esto, la altura. Y la del ala, sería esta, va a ser la tensión por ¿quién? Por esta longitud menos esta, o sea, la longitud del ala, ¿por quién? Y por toda la altura de la losa. Ahora bien, después, yo lo que puedo sacar de acá es cuál es el momento que me va a tomar el ala. El momento que me va a tomar el ala va a ser igual a el C del ala, ¿sí? ¿Por quién? Y por este brazo, ¿no es cierto? El C del ala ya lo tengo, lo pongo acá, y el brazo también. Entonces, yo conozco ese momento.
lo que tengo que hacer ahora es sacar qué momento me tiene que tomar la sección rectangular. ¿Y cuál va a ser? Y va a ser el momento el momento equivalente, ¿sí? Menos, ¿quién? Y menos ¿no es cierto? Que es que tengo definido acá. Entonces, yo de esta forma sé cuál es el momento que va a tener que tomar mi sección rectangular. Una vez que tengo ese momento, después, ¿qué voy a decir? Y voy a decir que la cantidad de armadura que tengo que poner acá, la puedo sacar empleando esta fórmula y despejando T, y bueno, diciendo que T va a ser igual a esto, y acá tengo los 3 términos, que son los 3 términos que tengo acá. Por un lado, tengo el C del alma, que estaría dado por el momento de la sección rectangular y como lo sacábamos antes, con el KE sobre D. Esto tal cual lo que hicimos la clase pasada. Más el momento del ala, ¿sí? Dividido el brazo y dividido Z, dividido la tensión del acero, vamos a sacar ¿quién? Sería el C del ala. ¿Y más quién? Y más la tracción exterior, también dividida la tensión. Con estos 3 términos, que son los que están planteados acá, llegaríamos a determinar cuál es la cantidad de acero que nosotros necesitamos colocar. ¿Cómo está esto tocado en nuestras tablas de flexión? Bien, ya les digo, casi nunca vamos a tener que hacer esto, pero tenemos un ejercicio en la práctica y de paso vemos cómo se arma el trabajo acá en la tabla. Bien, nosotros, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a mirar esta nota y dice que el momento nominal va a ser igual al momento que tome la sección rectangular más el momento que tome la sección de la losa. Eso es lo que veníamos viendo acá, ¿sí? Exactamente esto. Entonces, bueno, llega acá a la deducción de cómo es el momento que toma las alas, que es lo mismo que dijimos recién nosotros, y saca el momento que tiene que tomar la sección rectangular. Entonces, después hay una nota y dice, en el caso de que sea viga placa, si la altura A supera la altura de la losa de dicha viga, se determinará un nuevo KD, pero utilizando el momento nominal MNW y el ancho BW, ambos correspondientes al alma de la viga. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer si tenemos un caso de estos? Nosotros, en principio, vamos a conocer vamos a conocer el valor de D, porque ya lo vamos a ver diseñado, así impuesto. Vamos a conocer el valor de B y vamos a conocer el valor ¿no es cierto? Todos estos valores y vamos a ser capaz de sacar el KD. Bien, sacamos KD, nos venimos a la tabla. Con KD vamos a sacar KC. Una vez que según en la tabla entramos y sacamos KC. Una vez que sacamos
KC, vamos a, con el valor de KC, lo vamos a multiplicar por D y vamos a sacar el valor de C. Cuando sacamos el valor de C, lo multiplicamos por beta 1 y sacamos el valor de A. Si el valor de A nos da adentro de la losa, bueno, directamente seguimos el ejercicio, sacamos KE y terminamos. Si el valor de A nos da afuera de la losa, es ahí donde tenemos que hacer esto. Sacar el momento que toma la losa, sacar el momento que tiene que tomar la viga rectangular, tenemos que volver acá, tenemos que poner ahora el momento que tiene que tomar la viga rectangular con el ancho de la viga rectangular, sacar un nuevo KD y sacar una armadura. Y esa armadura, fíjense que va a tener un término que va a tener en cuenta el momento rectangular que toma la sección rectangular, otro término que va a ser el momento que toma las alas. Este valor se debe a pasar metros cuadrados a centímetros cuadrados y acá no está, pero los chicos en la práctica se los van a hacer poner el término de N sobre la tensión. Eso es si tengo un esfuerzo normal. Entonces, de esta manera estaríamos terminando de utilizar toda la tabla. Ya les digo, esto nunca lo van a tener que usar. Generalmente van a ser todas vigas rectangulares, pero con anchos más grandes. Bueno, esto ya sería la continuación. Y acá, ya que les muestro, hay otras tablas de flexión mayores que la 3, que sería la 6, donde aparecen las tensiones en el hormigón más grandes, ¿sí? La otra llega hasta 30, acá tengo 35, 40 y 50. Y en la tabla 4 y 5 no se las muestro porque la tensión del acero es 220, que no es un acero que nosotros utilicemos. Bueno, entonces, para terminar el tema de hoy, me queda, y que puedan hacer tranquilos la práctica, me quedaría una cosita, que son las losas llenas y las losas nervuradas. ¿Qué es la losa llena? A los efectos de lo que sería el diseño flexional, se realiza como si fuese una viga rectangular de un ancho igual a 1 metro. Entonces, si sabemos todo lo de las vigas, lo aplicamos a las losas y el ancho B es 1 metro. Con eso calculamos una losa llena. Ahora bien, en hormigón es muy importante el peso propio de los elementos. Entonces, tenemos que determinar cuál es el espesor de esa losa. ¿Qué espesor le vamos a dar a la losa? Siempre que nosotros tengamos elementos como del tipo losa, es muy importante que las deformaciones de estos elementos no sean excesivas. Entonces, hay una tabla que está en el capítulo 9 del CIRSOC, donde uno puede hacer un predimensionado de la altura para las losas. La tabla es la 9.5a. Entonces, en esa tabla, fíjense que dice altura o espesor mínimo de vigas no pretensadas o losas armadas en una dirección. Nosotros para vigas no las vamos a usar, las vamos a usar para losas. A las vigas, los chicos después en la práctica les van a decir, pero nosotros hacemos un prediseño de una viga tomándole un 10% de la altura y después eso se va corrigiendo
con el diseño. En cambio, las losas, sí vamos a venir a esta tabla y fíjense lo que dice acá, que esta tabla, estos espesores se deben adoptar para el caso que no se realice un cálculo más estricto de flecha. Entonces, directamente adoptamos estos espesores. Nosotros tenemos losas macizas armadas en una dirección, entonces dice simplemente apoyada, con un extremo continuo, con ambos extremos continuos o en voladizo. Supónganse que nosotros tenemos una viga simplemente apoyada, perdón, una losa simplemente apoyada que mida 4 metros, ¿sí? Entonces decimos 400 centímetros dividido 20 nos da que 4 metros de longitud de losa necesita un espesor de 20 centímetros de hormigón. Y así, bueno, siguiendo. Con esto, ¿qué hacemos? Con esto vamos a sacar, una vez que tenemos el predimensionado, vamos a sacar el peso y una vez que tenemos el peso, vamos a hacer con las cargas de servicio, hacemos la resolución estática y el dimensionado. Ahora bien, para terminar, un momentito más de paciencia. ¿Qué pasa? Yo les dije, una losa de 4 metros tiene 20 centímetros de hormigón. 20 centímetros de hormigón. Fíjense, yo tengo 20 centímetros de hormigón hacen un peso de 480 kilos por metro cuadrado. Tenemos media tonelada por metro cuadrado de esa losa. Es muchísimo. Ni les cuento cuando en vez de 4 metros tenemos 6 metros de losa. Supónganse, si tenemos 6 metros, sería una losa de 30 centímetros. Y el peso propio de estas estructuras es tremendamente elevado. Entonces, para eso, para disminuir el peso de estas estructuras, ¿qué se hace? Se hace una losa nervurada. Las losas nervuradas son estas que ustedes están viendo acá. Entonces, ¿en qué consiste una losa nervurada? Supónganse que, bueno, yo les voy a hacer un esquema. Supónganse que yo tengo una planta así, ¿no? Así, que acá tengo una viga y acá tengo otra viga, ¿no? Acá tengo 2 vigas que apoyan la losa. La losa esta, mía, apoya en esta viga y en esta viga. Y esta distancia son 6 metros. Entonces, yo entro a la tabla y me dice que para 6 metros tengo que ponerle 30 centímetros de altura. ¿Sí? Bien, eso da muchísimo peso. Entonces, yo decido que como esta altura es muy grande, voy a hacer una losa nervurada. Para hacer una losa nervurada, me vengo acá y fíjense que me dice L por 16. Entonces tengo 600 dividido 16, me da 37,5. Entonces, en vez de 30 centímetros, me da, vamos a ponerle un número redondito, le pongo 40 centímetros. ¿Está? Pero ustedes dirán, no, pero le estás poniendo de más. Si antes era 30, pero 30 lleno. Y ahora voy a poner 40, pero nervurado.
Yo voy a hacer un corte de esta losa acá, ¿no es cierto? Corto la losa acá. La miro y es esto. Esta altura ya la tengo. Recién dije que era 40 centímetros. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, ¿qué me queda de hormigón? Me queda esto, ¿sí? Esto que estoy subrayando es el hormigón. Lo otro que está ahí, el hormigón ahora pasa a ser esto. Esto que está acá es aire, no hay nada ahí. O puede haber, por ejemplo, un relleno, que puede ser un tergopol, una cosa así. O nada o eso. O un ladrillo, algo que es mucho más liviano que el hormigón en sí. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer una losa nervurada? La idea de hacer una losa nervurada es, y los nervios, o sea, acá los nervios en la planta, ¿cómo irían? Así, ¿se dan cuenta? Así, en esta dirección. Esto sería el sentido de los nervios, que son estos. Entonces, yo acá tendría que poner la armadura en estos nervios, pondría la armadura y en esta parte, en la parte de arriba, estaría el trabajo de compresión. Y esto que sería la parte traccionada de la sección, directamente lo saco. ¿Entienden esto? ¿Cuál es el criterio? Es quitar peso a la estructura, quitar hormigón a la estructura. ¿Por qué? ¿Pero este hormigón me sirve para algo? No, no me sirve para nada. Si es hormigón que está trabajando a tracción y que se va a fisurar y que yo no lo tengo en cuenta. Entonces, en los nervios coloco, ¿quién? Y en los nervios coloco los hierros. Y en la parte de arriba es la cabeza de compresión. ¿Está esto? Perfecto, profe. ¿Lo pueden ver? Bien. Entonces, para que llamemos que esto es una viga nervurada, tiene que cumplir con ciertas limitaciones. Y esas limitaciones son que el ancho del nervio sea menor que 10 centímetros, perdón, sea mayor que 10 centímetros. Y esto acá está así, pero realmente puede ser, no es necesario que sea de una sección variable, puede ser una sección rectangular, cada nervio un rectangulito. Entonces, el ancho tiene que ser mínimo 10 centímetros. La separación entre nervios no tiene que ser mayor de 80 centímetros. ¿Y esto por qué no tiene que ser mayor de 80 centímetros? Porque nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con esta losa como si fuese una losa llena, considerando que la cabeza de compresión va a ser toda la parte de arriba de la losa. Si nosotros separamos más de 80 centímetros, no podemos garantizar eso, no podemos garantizar que el ancho B colaborante se una uno con el otro. Por ejemplo, el ancho colaborante de este nervio sería hasta acá, ¿no es cierto? El ancho colaborante de este nervio sería hasta acá, o sea, se van juntando un ancho colaborante con otro ancho colaborante. Entonces, si nosotros esto lo alejamos más, esos anchos no se juntarían. Entonces, para que se junten, tenemos que respetar esto. Y otra cosa que tenemos que respetar es que la altura del nervio, y acá es esta altura del nervio, debe ser menor que 3,5 veces esto. O sea, ¿esto es difícil de lograr? No, miren, nosotros dijimos, nuestra viga, nuestra losa va a medir 40. Si esto es 10, esto tendría que ser como mínimo 3,5.
3,5. Y acá, ¿qué nos queda? Y acá todavía tenemos 5 centímetros. ¿Cuál tiene que ser el espesor de la losa? Cuando el encofrado es removible, 5 centímetros. O 1/12 de la distancia libre entre nervios. Entonces, ya con esto estamos garantizando eso. Y si el encofrado es un encofrado perdido, 4 centímetros y 1/12 de la distancia libre entre nervios. Que la distancia libre entre nervios es de acá, es el S, ¿sí? Lo que se llama S. Bien. Una cosita que les quiero comentar. Encofrados removibles es que hormigono y saco el encofrado. Y encofrados perdidos, ¿sí? O elementos de relleno permanente, es que pongo un encofrado acá, ¿sí? En la parte de abajo de la losa, y acá armo algo, como puede ser con un ladrillo, con un tergopol, con algo. Entonces, después, ¿qué va a pasar? Y después por ahí saco esta parte, ¿sí? Saco la parte de abajo, pero esto ya me queda, ¿sí? Queda perdido ahí. Después, esto por ahí se termina con un cielo raso suspendido o con algo aplicado, pero bueno, me va a quedar el relleno. Y en el otro caso, puedo sacar todo. Esa sería la diferencia. Una cosa, si no cumplo con estas limitaciones de las separaciones, ¿qué voy a tener que hacer? Tengo que hacer un diseño como si fueran losas que llegan a vigas. O sea, si esto en vez de medir menos de 80 centímetros mide 1,20 m, y bueno, es como que tengo una viga, tengo otra viga y una losita de 1,20 m. Y así, bueno, y se calcula, tampoco es algo... Pero si ustedes quieren hacer una losa nervurada, que es la que van a hacer en la práctica, se hace de esta forma. Y bueno, me quedan 2 cositas que son muy sencillas. Una, recordar que siempre que haga un diseño a flexión, después que lo hago, tengo que verificar que ese diseño tenga una armadura mayor que la armadura de la cuantía mínima. Esto los chicos de la práctica se lo van a decir todas las veces que hagan un ejercicio, y que cuando tengo una losa, tengo que poner una cuantía mínima, ¿sí? Que está dada en otro capítulo, que es el capítulo 7, tengo una tabla, y para el hormigón que nosotros utilizamos, la cuantía mínima tiene este valor, 0,0018. Entonces, con este valor, ¿sí? Que la cuantía es igual al área del acero sobre el área del hormigón. Como yo tengo la cuantía y el área del hormigón, saco el área mínima del acero que tengo que poner en las losas. Esto solo comentar que existe y lo van a ver muy aplicado en la práctica. Y por hoy... a ver. Acá está. Bien. Ya con esto he explicado el tema de la flexión, entonces ahora quedaría que realicen el práctico número 3, que es el primer práctico de flexión. En la práctica van a ver que primero van a empezar lentamente con los ejercicios